El día de hoy vamos a tocar el capítulo de cinética química. Como se había mencionado, en cinética química vamos a estudiar la velocidad con la cual van transcurriendo las reacciones químicas, así como los factores que afectan a la misma, ¿no? En realidad, en cinética química es muy habitual que hablemos de velocidad de reacción. Vean, estamos hablando acá de un parámetro que ya es muy conocido por muchos, en este término de velocidad. Es muy habitual que en física hablen de velocidad, ¿no? Ahora, la definición que le vamos a dar acá en este capítulo difiere un poco de la definición que han ido manejando en física. En física habitualmente han dicho que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? O desplazamiento sobre tiempo. En cambio, acá no hablamos de la velocidad que tiene un móvil, sino hablamos de la velocidad con la cual transcurre una reacción, ¿sí? Entonces, cómo podemos medir a qué velocidad va transcurriendo una reacción en química? Podemos medir de la siguiente forma, que es la más habitual. La velocidad se puede medir como variación de concentración en una variación de tiempo, ¿sí? Vean, delta de concentración en un delta T. Vean, a esta expresión que acabo de escribir, muchos le llaman velocidad media, ¿sí? Al igual que hay velocidad media en física, ¿no? Y vean, si usted quisiera hallar la velocidad en un punto determinado, a ese concepto ya no le llamamos velocidad media, le llamamos velocidad instantánea. Para hallar la velocidad instantánea de una reacción química, ya no podríamos usar este símbolo que es delta, ¿no? ¿Qué usamos en lugar de delta? Usamos derivada, ¿no? Recordamos, derivada de la concentración respecto al tiempo. A esta velocidad, les recalco, se denomina velocidad instantánea. Instantánea. ¿Sí? En velocidad media usamos variación de concentración entre variación de tiempo. Velocidad instantánea ya no uso variación, ya quiero hallar la velocidad en un punto. Entonces es necesario recurrir a las herramientas que he visto en cálculo, ¿no? Derivada de la concentración con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿qué unidades tiene la velocidad de reacción si la defino de esta forma? Vean, concentración. La concentración, ¿cuál es la unidad más habitual? Concentración molar, ¿no? Sería mol sobre litro, ¿no? Lo que acabo de escribir serían las unidades de concentración, ¿no? Y en el denominador tiempo. Entonces, al hacer extremos y medios, aquí va a estar en el denominador el tiempo, ¿no? El tiempo puede estar en segundos, en minutos, en horas. Eso depende mucho de las unidades con las cuales se vaya trabajando, ¿no? Pero en esencia, ¿qué podríamos decir? La velocidad es variación de concentración respecto al tiempo. ¿Qué unidades tiene? Si la concentración está en molaridad, sería mol sobre litro. El tiempo igual está en el denominador. Y lo más habitual es que esté en segundos. Pero igual puede cambiar esto a minutos, horas u otra unidad de tiempo que se esté manejando en el problema. ¿Qué más tenemos a continuación? Vean, esta es la gráfica concentración versus tiempo. Recordamos un poco qué ocurre con un reactivo. A ver, si yo tuviera un reactivo, ¿qué ocurre con su concentración? Empieza de un valor alto y a medida que va transcurriendo la reacción, esta concentración va disminuyendo hasta llegar a un valor donde permanece constante, ¿no? Si la reacción fuera irreversible, esta concentración tocaría acá, ¿no? Tocaría el eje Y, ya que la concentración de un reactivo sería cero, ¿no? El reactivo limitante, ¿no? Ahora, esta gráfica ascendente me mostraría cómo va aumentando la concentración de un producto desde cero hasta un determinado valor que se mantiene estacionario con el tiempo. Lo que habíamos visto anteriormente es lo siguiente, ¿no? Cuando la concentración permanece constante, ya sea en un determinado valor o en cero, dependiendo mucho del tipo de reacción, se dice que esa reacción ha acabado, ¿sí? O ha llegado a un equilibrio, ¿sí? Si fuera una reacción reversible, hablaríamos de equilibrio químico, ¿no? Si fuera irreversible, diríamos que en lugar de equilibrio, podemos decir que la reacción ha finalizado, ¿sí? Entonces depende mucho de si es una reacción reversible o irreversible, ¿no? Entonces,
en un determinado tiempo va a ocurrir. O bien la reacción se pasa al equilibrio o bien finaliza la reacción, ¿no? ¿Qué ocurre pero antes de que llegue a este estado de equilibrio, de finalización de la reacción? Los reactivos y los productos, su concentración va cambiando con el tiempo. ¿Qué es lo que estudiamos en cinética? Esta parte de la gráfica, ¿está bien? En esta parte vamos a estudiar la cinética. ¿Con qué velocidad los reactivos se van consumiendo y con qué velocidad los productos se van formando hasta llegar a este punto, ¿no? En esta parte es lo que nos interesa en la cinética. ¿Con qué velocidad, les recalco, se consumen los reactivos y con qué velocidad se van formando los productos? Esta parte ya la han estudiado en equilibrio químico, si es que la reacción fuera reversible, y si fuera irreversible, esa parte la llaman cuando finaliza la reacción, ¿no? Cuando el reactivo limitante se consume totalmente. ¿Qué más podríamos decir? Consideremos esta reacción. A más B nos da C más D. ¿Qué diríamos? Si yo quisiera hallar velocidad media, porque hay dos tipos de velocidades, recordamos, ¿cómo se define la velocidad? Variación de concentración respecto al tiempo. Vean, si yo aplico esta fórmula para mi reactivo A, ¿qué sería? Variación de la concentración de A entre variación del tiempo. ¿Por qué estoy poniendo el signo negativo? Porque las velocidades siempre tienen que darme resultados positivos, ¿no? Entonces, la variación de la concentración de un reactivo siempre les va a dar negativo. Este menos se pone ¿para qué? Para que menos por menos les dé un resultado positivo y así usted obtenga una velocidad positiva. Lo mismo, si aplica esto para B, ¿cómo lo podríamos poner? Velocidad media. Variación de la concentración de B entre la variación de tiempo. Para C, ¿qué tendríamos? Variación de concentración de C entre variación de tiempo. Lo propio para D, variación de concentración de D entre variación de tiempo. Ahora vean, por favor, estos coeficientes afectan en el momento de igualar velocidades. Cada reactivo y cada producto se va consumiendo y formando a distintos ritmos. Entonces, para que las velocidades se igualen, usted debe poner acá, en esta ecuación, los coeficientes estequiométricos que van a ayudarme a que las velocidades o ritmos de formación o producción se igualen. ¿Cómo voy a poner esto? Vean, para el componente A, su coeficiente estequiométrico es A. Entonces, para que se igualen, para que todas las velocidades estén al mismo ritmo, ¿qué debería poner acá? 1 sobre A, el inverso del coeficiente estequiométrico. De B, acá su inverso sería 1 sobre su coeficiente estequiométrico. 1 sobre B, lo propio de C, ¿no? 1 sobre C. Y para D ocurre cosa similar, 1 sobre D. Al hacer esto, ¿qué hago? Que todas las velocidades se igualen. ¿Sí? ¿Qué más? Les vuelvo a recalcar, las velocidades de los reactivos se antepone un signo negativo. ¿Por qué? Porque las variaciones les van a dar resultados negativos. Con este negativo les va a dar una velocidad positiva. En cambio, ¿qué ocurre con un producto? Los productos se van formando, entonces sus variaciones son positivas, entonces ahí estoy poniendo un signo más, haciendo hincapié de que no es necesario ahí poner nada, que estas variaciones siempre les van a dar resultados positivos, ¿no? Entonces ahí está una forma de expresar la velocidad media de esta reacción. Si quisiera hallar la velocidad instantánea, en lugar de variación deberíamos poner derivada, ¿ya? Ahora bien, otra forma de expresar la velocidad de reacción es la siguiente. Vean, velocidad de las reacciones, constante de velocidad, es constante de velocidad, estoy hablando de constante cinética, ¿está bien? ¿Está bien? Y acá, ¿qué voy a hacer? Para esta reacción, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por la concentración de los reactivos. Concentración del reactivo A, concentración del reactivo B. Solamente hay dos reactivos. Y vean, estas concentraciones van a estar elevadas a ciertos exponentes que les voy a llamar X y Y. ¿Qué es X? A X le voy a llamar el orden de reacción del componente A. ¿Sí? Orden parcial de reacción, si alguien desea, ¿no? ¿Qué va a ser Y? Y va a ser el orden de reacción del componente B. Vea la diferencia, por favor. En equilibrio químico, ¿qué decíamos?
las concentraciones estaban elevadas a los cocientes estequiométricos. ¿Ven? Aquí alguien ponía A y aquí alguien ponía B. ¿Cuándo podría usar esta parte? Porque algunos confunden esta parte con algo de equilibrio. ¿Ven? ¿Cuándo podría usar esta expresión usted acá? Cuando esté en esta porción de la gráfica, cuando esté hablando de una reacción que llega al equilibrio. No estoy hablando en este caso de esta parte de la gráfica, les recalco. En cinética, ¿qué parte me interesa? Me interesa toda esta parte. La parte antes de que las concentraciones permanezcan constantes. Entonces, acá no puede poner usted A y B, no puede poner cociente estequiométrico. En algún caso, por casualidad, podría ocurrir eso, ¿no? Pero habitualmente no. Entonces, ¿qué voy a poner acá? X y Y. ¿Sí? Estos exponentes se denominan órdenes de reacción. Orden de reacción del componente A, orden de reacción del componente B. Habitualmente, en algunos problemas, o en la mayoría, nos piden hallar estos valores. Por eso los he denotado con esas letras, con X y con Y. ¿Está bien? Ahí está, orden de reacción. Ahora bien, ¿a qué voy a llamar orden global de reacción? Orden global de reacción, algunos lo denotan con la letra N. ¿A qué va a ser igual al orden global? No es nada más que la suma de los órdenes parciales de cada componente. ¿N qué sería? X más Y. ¿Sí? Ahí está el orden global de toda mi reacción. Va a ser la suma de X y Y. Vean, entonces, dependiendo del tipo de orden que adopte su reacción, podemos clasificar a las reacciones en distintos órdenes. Por ejemplo, vean, reacción de primer orden. Es el primer tipo de reacción que vamos a ver. ¿Qué forma general tiene? Vean, velocidad va a ser igual a la constante cinética por la concentración de A. Vean, constante cinética por la concentración de A. Aquí un poco despacio, tal vez no interferir. Y vean, como es de primer orden, ¿qué quiere decir este primer orden? Que el exponente de A va a ser 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me implicaría una reacción de segundo orden? Si ustedes estudian una reacción de segundo orden, el exponente de A va a ser 2. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho otra vez? Que estos exponentes me denotan el orden de la reacción. Si es de primer orden, el exponente va a ser 1. ¿Qué ocurre con el 1? Cuando es exponente, el 1 se sobreentiende. Entonces, podemos poner ahí directamente. Ahí está una expresión para una reacción de primer orden. ¿Qué ocurriría acá si aplico la expresión de velocidad? ¿Sí? ¿Cómo se define velocidad? Variación de la concentración de A entre variación de tiempo. En lugar de velocidad estoy poniendo la forma habitual, ¿no? Esto es igual a K por la concentración de A a la unidad, porque es de primer orden, ¿no? ¿Qué más? Esta expresión que he puesto acá es cuando yo uso velocidad media. Si usted quisiera hallar la velocidad instantánea, en lugar de esta variación, deberíamos poner derivada, ¿no? Derivada de la concentración de A entre la derivada del tiempo. Esta derivada del tiempo puedo pasar a multiplicar y hago un pequeño tratamiento matemático. Vale decir que integro para deshacerme de las derivadas, evalúo el límite superior e inferior y haciendo todo un pequeño tratamiento matemático, voy a llegar a esta expresión. Vean, esta expresión que estoy poniendo en el recuadro es la expresión que denota que debo usar, mejor dicho, cuando tengo una reacción de primer orden, ¿no? Por eso estoy enmarcando. Si tengo una reacción de primer orden, voy a usar frecuentemente esa expresión matemática. ¿Qué más deberíamos saber? Esta constante de velocidad, esta K, tiene distintas unidades dependiendo del orden de reacción. ¿Sí? Si es una reacción de primer orden, vean, ¿qué unidad tiene K si es una reacción de primer orden? Va a tener la unidad de 1 sobre tiempo. ¿Sí? Eso se puede deducir simplemente al hacer análisis dimensional de acá, ¿no? Velocidad es concentración sobre tiempo, aquí hay concentración, unidades de concentración se van a ir y las unidades de K, ¿qué va a ser? 1 sobre unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta constante de velocidad para una reacción de primer orden tiene estas unidades. Por ejemplo, 1 sobre cualquier unidad de tiempo. Puede ser 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre hora, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Cualquier
cualquier combinación donde el tiempo está en el denominador me indica que esta reacción sería de primer orden. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? En cinética química es muy habitual hablar de este concepto, tiempo de vida media. ¿Cómo se denota? T subíndice 1 medio, ¿no? ¿Cómo se define el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es aquel tiempo necesario para el cual la concentración de un reactivo se consume en un 50%, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La concentración de un reactivo se ha consumido en un 50%. Recuerden, 50% en fracción es 0,5. Concentración final, concentración inicial. Si usted reemplaza esta expresión en la fórmula que he puesto en recuadro, se van a simplificar las concentraciones iniciales. Al hacer extremos y medios, 0,5 es un medio, recuerda, va a tener neperiano de 2. Si despejo acá el tiempo de vida media, ¿qué va a ser igual? Tiempo de vida media es neperiano de 2 sobre K. Algunos, en lugar de poner neperiano de 2, ponen el valor. Vale decir, si usted pone en su calculadora neperiano de 2, vale 0,693. 0,693. Todo esto sobre la constante K. Sí, en algunos textos, en lugar de ver de esta forma el tiempo de vida media, puede encontrarlo de esta forma. ¿Sí? Yo voy a manejar más que todo la fórmula encuadrada, ya que en textos donde manejan esto es en aquellos donde no usan mucho la función logarítmica, o incluso en textos antiguos. Recuerde que el logaritmo, cuando no había calculadoras, se sacaba de una tabla, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto, ya directamente ponían este valor, ¿no? Es una buena aproximación, ¿no? Pero si usa esto, estaría siendo más exacto. Ahora bien, en resumen, ¿qué podríamos decir de todo lo que hemos visto? En cinética química vamos a estudiar la velocidad de una reacción, ¿sí? La velocidad con la cual se lleva a cabo una reacción química. Esa puede ser media o instantánea. ¿Qué unidad tiene la velocidad? Unidad de concentración sobre tiempo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de reacción, podemos clasificarla en 3 o 4 grupos, dependiendo del estudio que hagamos, ¿no? El primer tipo de reacción que estamos viendo es una reacción de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque en esta fórmula general el exponente de la concentración del reactivo es 1. Cuando hablemos de reacción de primer orden, ¿qué ecuaciones voy a usar? En esencia voy a usar esta, que está remarcada. ¿Y qué más debería recordar? En una reacción de primer orden, la unidad de K es 1 sobre tiempo. ¿Sí? Y además, el tiempo de vida media para una reacción de primer orden tiene esta expresión, neperiano de 2 sobre K. ¿Sí? Podemos plasmar todo lo que hemos visto en un pequeño ejemplo. Vean, ejemplo número 1. Dice, la descomposición del pentóxido de dinitrógeno tiene una constante de velocidad. Ya anotaremos datos, ¿no? Aquí solución. La constante de velocidad, la constante K, dice que es igual a 6,65 por 10 a la menos 4. Y vean, segundo a la menos 1. Ahí está la constante K. El inciso A, ¿qué me pide hallar? Hay el tiempo de vida media. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? Hemos dicho que existen reacciones de primer orden, hay de segundo orden, de orden 0, de tercer orden. ¿Está bien? Por el momento estamos viendo este tipo de reacciones. En el problema, sí, no especifica que esta reacción sea de primer orden. ¿Cómo podría darme cuenta que esta reacción es de primer orden? Por las unidades de K. Vean, por favor, segundo a la menos 1. Si alguien quiere esto, ¿cómo lo podemos escribir? 6,65 por 10 a la menos 4. Segundo a la menos 1 lo puedo escribir como 1 sobre segundo. ¿Qué unidad tiene esta constante K? Tiene las unidades de 1 sobre tiempo. Cuando usted vea esto, cuando su constante de velocidad tenga estas unidades, 1 sobre tiempo, eso ya le indica que esas reacciones de primer orden. ¿Sí? Solamente podemos decir eso viendo las unidades de K. No hay mucho problema ahí, espero. Entonces, esto ya nos dice que esta reacción, solamente al ver las unidades, nos indica que las reacciones de primer orden. ¿Qué más? Hay el tiempo de vida media. Hemos dicho que en este tipo de reacciones solamente vamos a usar estas dos expresiones, que son las más habituales.
Quiero hallar el tiempo de vida media, ahí está la fórmula del tiempo de vida media, ¿no? ¿Qué dice la fórmula en esencia? Dice lo siguiente, ¿no? Tiempo de vida media es neperiano de 2 sobre K. Tenemos K, el problema nos da el dato, entonces podemos reemplazar. Neperiano de 2 sobre K. K vale 6,65 por 10 a la menos 4, segundo a la menos 1, o si alguien quiere, 1 sobre segundo. Pongo todo esto en la calculadora y vean las unidades. Este segundo a la menos 1, si lo subo al numerador, su exponente cambia de signo, segundo a la 1, 1 como exponente sobreentiende. Y ya tendríamos el tiempo de vida media que nos pide el enunciado. ¿Qué tendríamos? A ver, en mi numerador neperiano de 2, abajo la constante de velocidad, ¿no? Si ponemos todo esto en la calculadora, nos da un tiempo de 1042,33 segundos. ¿Sí? Ahí está. Ese es el tiempo de vida media que tiene esta reacción. Como es un valor alto, tal vez alguien pueda querer expresarlo en minutos, dividiendo eso entre 60 sería 17,37 minutos. Ahí está el tiempo de vida media. El inciso A ya estaría resuelto. ¿Qué me dice el inciso B? Veamos el inciso B. Dice lo siguiente. Si la concentración inicial del pentaóxido de dinitrógeno es 0,5 molar, ¿no? Entonces, la concentración inicial de A es el reactivo, ¿recuerdan? A quiere decir esto, reactivo. ¿Está bien? La concentración inicial de este reactivo, ¿cuánto es? 0,5 molar. Dice, halle su nueva concentración, halle la concentración final, le puedo llamar esto, vean, es concentración inicial, concentración final, ¿sí? Halle la nueva concentración, me piden hallar esta concentración, luego de ¿cuánto? Luego de 20 minutos, para un tiempo de 20 minutos, ¿sí? Ahí está. ¿Qué debería ser? No me hablan de tiempo de vida media acá, entonces no voy a usar esta expresión, voy a usar la expresión más general que tengo remarcada en la parte superior. ¿Qué dice esa expresión, por favor? Dice lo siguiente, ¿no? Tenemos neperiano de la concentración inicial sobre la concentración final es igual a constante cinética por el tiempo. ¿Qué datos tenemos? La concentración inicial se tiene. El tiempo es 20 minutos, ¿no? Tenemos la constante cinética, como su nombre indica, es constante. ¿Le hemos hallado? No lo hemos hallado, mejor dicho. El problema nos da, ¿no? Ahí está la constante K, ¿no? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Un poco de álgebra y despejar la concentración final. ¿Qué debería hacer acá? Uso definición del logaritmo. Recordamos un poco, si yo tengo neperiano de x igual a b, a ver, si yo tuviera esta expresión, ¿qué ocurriría ahí? A ver, si yo tuviera esto, ¿no? Neperiano de x es igual a b, por definición de logaritmo, ¿cómo despejaría x? X va a ser igual a base del logaritmo natural elevado al segundo miembro, ¿no? Elevado a b. ¿Sí? Deberíamos recordar esto. Acá, si acá aplico esta definición, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Concentración inicial sobre la concentración final. Base del logaritmo es e. E lo elevo a todo lo que está en el segundo miembro. E elevado a la K por T. ¿Qué tengo que despejar? Esta concentración, ¿no? Esto lo paso a multiplicar y esto que multiplica lo paso a dividir, ¿no? ¿Qué tendríamos? Concentración inicial sobre E elevado a la K por T es igual a la concentración final, ¿no? K por tiempo, esto, ¿no? Y finalmente, ¿qué podríamos tener? La concentración final, ¿a qué va a ser igual? Vean, lo que tengo en el denominador puede subir a mi numerador. ¿Con qué condición? Con la condición de que el exponente cambie de signo, ¿no? Aquí tengo más K por T, aquí, ¿qué sería? Si lo subo al numerador, menos K por tiempo por la concentración inicial. Vean, esta expresión está en algunos formularios, incluso de cinética química. No es necesario que la memoricen, ya que se han dado cuenta, es producto de un simple despeje. Ahí está, ¿no? De esta forma usted puede hallar la concentración final en una reacción de primer orden, ¿sí? Les recalco, todo lo que estamos haciendo es válido para una reacción de primer orden. Listo. ¿Qué tendríamos si reemplazo datos? La concentración final va a ser igual a E a la menos K por T.
¿Cuánto vale la constante? 6,65 por 10 a la menos 4, segundo a la menos 1, ¿no? Por tiempo. Vean, el tiempo está en minutos. Antes de reemplazar acá, esto debería llevar a segundos, ¿no? 20 minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Haciendo esa conversión nos da 20 por 60, 1200, ¿no? 1200 segundos, ¿no? Entonces, por 1200 segundos. ¿Qué ocurre en unidades? Segundo a la menos 1 con este segundo se van a cancelar. Recuerden que un exponente no puede tener unidades, ¿no? Ahí está, E a la menos K por T, ahí está, por la concentración inicial. La concentración inicial era 0,5 molar por 0,5 molar. Si ponemos esto en la calculadora, a ver, ahora sí, si ponemos todo esto en la calculadora, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué tendríamos? A ver si pueden verificar el resultado que vamos a poner allá en casa. Esto nos da 0,225, ¿no? 0,225. ¿Qué unidades? En el exponente no tiene unidades, vean. La única unidad que me queda es unidad de concentración, 0,225 molar. Ahí está. Esta es la concentración a la cual llega este reactivo luego de un periodo de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, con eso habríamos concluido el desarrollo del presente ejercicio.